¿Estás viendo la presentación? Sí, ya cargó. Gracias. Bueno, Juan Felipe, buenas tardes. Muchas gracias por asistir Vale, a profe. la grabación de la primera webconferencia del curso 25, 27, 57, 755, Instrumentos de Planeación y Ordenamiento Ambiental del Territorio. Pues como tú sabes, este curso hace parte de la maestría en Política, Derecho y Gestión Ambiental de la Escuela de Ciencias Jurídicas y Políticas. Mi nombre es Sandra Yamil Rodríguez Castañeda, soy diseñadora del curso, directora y tutora en este periodo académico. Vale. Entonces, bueno, inicialmente me gustaría saber cuál es tu profesión. Yo soy ingeniero forestal. De por sí, pues que vengo como muy contextualizado con el curso, por lo que pues desde la formación de pregrado vemos ordenamiento territorial, evaluación ambiental y pues Ujú. desde el ejercicio profesional también pues trabajo con la CAR Dinamarca y con el Ministerio de Ambiente. Entonces digamos que estoy con el contexto de de la teoría que se requiere. Perfecto. ¿Y eres de la distrital? Sí, Perfecto, muy bien, muchas gracias. ¿Tienes algún posgrado? en paz y desarrollo territorial. ¿Una especialización? Especialización en paz y desarrollo territorial. Ah, no, perdóname, esa es otra. Esa es la que yo tengo, es la de. Ay, se me olvidó ahorita el nombre. Es una de la CUN, paz y desarrollo territorial, sí. Creo que es esa. Ujú. Bueno, perfecto, muchas gracias y bienvenido al curso. Eso fue un ejercicio que hice para la primera fase, porque para mí es muy importante pues saber cuál es la profesión de base, dónde se desempeñan, porque pues Ujú. obviamente este programa de posgrado está abierto a todas las profesiones, ¿sí? Y Sí. este curso en particular pues es un tema que nos interesa a todos y Ujú. en el cual pues todos desde diferentes aristas que se basan en nuestra profesión, en nuestra experticia podemos aportar. Entonces, muchas gracias por tu presentación, muy al lugar tu formación y tu experiencia. Entonces, realmente va a ser un excelente aporte para el curso. Y ojalá pues Gracias. el curso también te aporte cosas nuevas. Sí, claro que sí. Bueno, muchas gracias. Voy a cerrar la cámara porque el internet está como molestando y entonces es más pesado. Dale. Bueno, entonces generalmente lo que yo hago en las webconferencias es, en esta primera, hacer una contextualización del curso basado pues en el lugar que ocupa en la maestría. Después miramos la guía que se está desarrollando, la agenda del curso y al final trabajamos un tema que tenga que ver con lo que se está trabajando en la actividad actual. Entonces, pues, si quieres, cierras el micrófono. Cuando tengas alguna pregunta, lo abres y pues ojalá contemos con tus aportes significativos cuando estemos hablando lo de la teoría, por la formación que me acabas de contar. Listo. Claro que sí, profe. Bueno, entonces este curso hace parte del campo de formación disciplinar, es decir, que no es un electivo, es un curso obligatorio y obedece totalmente a la disciplina de la maestría. Este curso hace parte del núcleo integrador del problema armonización entre ordenamiento territorial y sostenibilidad y pues esto parte de los procesos de planificación ambiental en coherencia con la ocupación del espacio por parte de la Sociedad para el Desarrollo Sostenible. Específicamente le apunta a un núcleo problemático que se llama Política Ambiental y Ordenamiento Territorial para la Construcción Colectiva del País. La estrategia de aprendizaje que seleccioné para este curso es aprendizaje basado en problemas. Hay una justificación y es que, bueno, yo soy de Bogotá, pero vivo hace 14 años en Fusagasugá y pues por pertenecer a esta universidad fui partícipe de el comité técnico en todo lo que tuvo que ver con la formulación del plan de desarrollo territorial para Fusagasugá.
Entonces, pues en la interacción con la consultoría encargada de este trabajo, con las comunidades, con los diferentes sectores, los clústeres, me permitió tener una luz de cómo se manejaba actualmente ese tema y por eso escogí este basado en problemas y por eso en cada una de las actividades vamos a tener algo relacionado con un tema que se haya trabajado realmente, no que sean supuestos ni que sea solo teoría. Este curso está ubicado en el periodo 3, tiene 3 créditos. Ya saben ustedes que los créditos obedecen a un significado económico, primero, y segundo, académico. Es decir, que si un curso tiene 3 créditos, tiene 3 unidades y además exige una dedicación. ¿Sí? Entonces, de acuerdo con los lineamientos del Ministerio de Educación Nacional, un curso de 3 créditos exige que por cada crédito un estudiante le dedique en el periodo académico mínimo 48 horas. Entonces, si este es de 3 créditos, tendríamos que, como estudiantes, dedicarle mínimo casi unas 150 horas, 144 horas. Bueno, específicamente. Es un curso teórico, no es habilitable y, como todos los cursos de posgrado de nuestra universidad, debe ser aprobado con mínimo 3.5. Este 3.5 equivale a 350 puntos. Durante todas las actividades que ustedes están desarrollando, tienen la posibilidad de obtener 500 puntos. Ya se llevaron a cabo, se llevó a cabo la actividad relacionada con los primeros 25 puntos. Ahora ustedes se encuentran en el momento intermedio y la evaluación final tiene un puntaje de 125 puntos. Entonces, la idea es que esos 125 puntos sirvan para subir el promedio y no se conviertan en necesitar 125 puntos para obtener los 350 con los que se aprueba la materia. Bienvenido, Misael. Buenas tardes. Ay, ay, profesora. Aló, perdón, Sí, profesora, qué pena, pensé que tenía el audio cerrado. Buenas tardes. buenas tardes, Misael. ¿Cómo estás? Bien, sí, señora, muchas gracias. Ah, bueno, Misael, ya habíamos empezado con Juan Felipe. Por favor, nos compartes cuál es tu profesión, si tienes algún posgrado y a qué te dedicas. Bueno, sí, señora. Bueno, yo soy abogado de profesión, soy de la Universidad Libre. Ya me gradué hace añitos, como desde el 2018. Tengo una especialización en derecho laboral, porque en ese entonces estaba trabajando en esa área del derecho, pero por cosas de la vida cambié el área y ahora estoy trabajando con temas de derecho ambiental. En este momento estoy en la Corporación Autónoma Regional del Magdalena. Apenas llevo poco tiempo, estoy iniciando, pero digamos que ahí voy y estoy precisamente en la oficina de planeación de la corporación. Ah, bueno, Misael, muchísimas gracias. Excelente. Excelente porque sobre todo en una de las actividades que toca buscar información de un POMCA, eh, Juan Felipe, que trabaja en la CARI en el ministerio, y tú que trabajas en otra corporación autónoma regional, en la del Magdalena, pues van a tener facilidad de acceso a la información. Entonces, bienvenido. Juan Felipe es ingeniero forestal con una especialización en paz y territorio y trabaja en la CAR, en el Ministerio de Ambiente. Entonces, bienvenidos y vamos a continuar con la presentación. Si tienen alguna pregunta, alzan la mano o abren el micrófono y al final vamos a hablar un poco de la temática del curso. Muchas gracias. Bueno, entonces que con esta estrategia de aprendizaje basado en problemas es que se les presentan a ustedes situaciones controvertidas, por ejemplo, la que acabamos de nombrar, encontrar un diagnóstico de un PONCA o un PONCA en general y analizarlo a la luz de la teoría que vemos en el curso. ¿Sí? Ya saben que nuestra universidad se caracteriza por manejar un trabajo autónomo, también en equipo. Se van a desarrollar actividades colaborativas, como en la guía que ustedes están desarrollando ahora. Se van a dar cuenta que hay eh, actividades individuales, alguna colaborativa y otra parte colaborativa en la compilación del documento que deben entregar. Ustedes que son de diferentes profesiones, que trabajan en, por ejemplo, en instituciones relacionadas con las autoridades ambientales, tienen
muy claro en su quehacer diario, que eso sucede normalmente, ¿no? Entonces uno puede hacer parte de un grupo interdisciplinario, uno de acuerdo con su profesión o con las tareas asignadas desarrolla una parte de un proyecto, pero después debe existir un trabajo en equipo que permita la articulación. Podría ser, por ejemplo, un estudio de impacto ambiental, la articulación para identificar de impactos ambientales, para evaluarlos, para formular planes de manejo ambiental y finalmente para consolidar el documento que el cliente necesita, cualquiera de los clientes internos o externos. Entonces, por eso para mí es muy importante que hagan ese tipo de trabajo, ¿sí? Sin embargo, hago la salvedad que si por cuestiones de trabajo, hay unos que, por ejemplo, trabajan en petroleras, no tienen tiempo, sino los fines de semana, no pueden, digamos que llegar a acuerdos de reunirse para hacer su trabajo y deciden trabajar individualmente todo el curso, por mí no hay ningún inconveniente. Lo único que les pido es que se comuniquen conmigo por mensajería interna del curso, me comenten la situación, la decisión y posteriormente le informen a sus compañeros de curso que van a trabajar el resto del curso independientemente. Bueno. Entonces, en esta parte colaborativa, pues la idea es hacer razonamientos críticos, tomar posturas, revisar cuál es el consenso, resolver el problema planteado y todo se sustenta sobre el principio de utilizar problemas como punto de partida, pues para integrar esos nuevos conocimientos y adquirirlos, ¿sí? Para nadie es un secreto que en nuestro país todo lo que tiene que ver con ordenamiento del territorio, básicamente son una serie de herramientas, de dispositivos que nos permiten ordenar el caos en que vivimos por la misma situación como se ha ido desarrollando nuestro país. Entonces, en las 2 primeras semanas del curso se lleva a cabo la fase uno, reconocimiento del concepto de territorio. Ahí ustedes observaron un documental que yo seleccioné muy interesante sobre el tema del manejo del cuero para las sillas de los automóviles, que es exportado y que es manejado en Europa. Entonces, el objetivo de esa actividad pues era conocer de ustedes una postura crítica y reflexiva sobre esa temática. Digamos que la calificación se hizo oportunamente, se subieron la retroalimentación, pero lo más importante de todos es que ese documental haya sido un abrebocas que nos permite ver conceptos importantes del territorio y ver una realidad, un problema que nos está relacionado también con nosotros en un país en vía de desarrollo, cómo es el manejo de esos recursos, realmente cómo se aplica el ordenamiento ambiental de un territorio, hasta dónde son efectivas esas normas que deberían proteger ese entorno en el cual nos desarrollamos, es decir, el medio ambiente, y cómo las grandes potencias o los países desarrollados toman ciertas posturas frente a esa realidad de los otros países y pues satisfacen sus necesidades sin importar el costo tan importante para el planeta. Bueno, ahí les recomendé que no utilizaran inteligencia artificial, o sea, nosotros como universidad estamos de la mano de la inteligencia artificial, es interesante conocerla, manejarla, pero pues en este tipo de ejercicios cuando le dicen a uno con sus propias palabras una postura crítica, reflexiva, pues lo ideal es que uno pueda encontrar en este tipo de textos el impacto que recibió el estudiante y el análisis que hace frente a un documental como estos. Estamos actualmente en la fase 2, que es identificación de mecanismos de ordenamiento. Tenemos una fase 3, planeación, planes de desarrollo y planes de ordenamiento territorial. Y una fase 4, formulación de planes de ordenación y manejo de cuencas hidrográficas PONCA. Anteriormente el curso tenía una fase 5, que era una prueba objetiva cerrada, es decir, un cuestionario, pero pues por solicitud de las personas que lideran el programa se eliminó porque digamos que el concepto es que a nivel de maestría pues no se deberían utilizar este tipo de cuestionarios, algo en lo cual yo difiero porque yo creo que en más de uno de sus concursos o los trabajos que ustedes han tenido, tiene que uno que presentar pruebas
¿cierto? Pruebas psicotécnicas, pruebas disciplinares, y pues era una herramienta para digamos, tomar esa medición y saber qué conceptos se adquirieron con el curso. Entonces, por esa razón es que el curso maneja estas fases 2, 3 y 4 de mucho tiempo, pero ese mucho tiempo que se deja es para que ustedes lo aprovechen, para que hagan un trabajo en grupo, para que no dejen para la última semana porque se desperdicia el tiempo de la construcción colectiva y del compartir saberes. Entonces la idea es que vayan haciendo sus aportes, vayan construyendo, vayan retroalimentando, yo voy revisando y se obtengan realmente unos productos que valgan la pena. Esta es mi formación, pues yo soy ingeniera ambiental y sanitaria. Tengo una especialización en gerencia ambiental que la hizo donde estudió Misael en la Universidad Libre, ¿sí? Es el rigor de esa universidad y me pareció realmente muy importante haber tenido esa experiencia allá. Tengo una especialización en educación superior a distancia aquí de la UNAD y un MBA con especialidad en calidad, seguridad, ambiente y toda la parte de eso de HSQ. Y pues soy auditora en responsabilidad social y en sistemas de gestión energética también. Entonces, pues es importante no solo que por mostrar nuestros títulos y decir quiénes somos, sino que esto también nos ayuda como a ubicarnos, a entendernos eh, y, como le decía Juan Felipe al principio, llegar como a un consenso y sobre todo valorar y reconocer la experticia y la formación de los demás. Bueno, entonces en este curso especialmente se debe facilitar esa temática. Estoy ubicada en el CEAS Fusagasugá y bueno, este es mi Teams, este es para la atención sincrónica, este es mi correo, pero pues si ustedes tienen alguna consulta y no estoy en una reunión o una web conferencia, los puedo atender, yo les escribo e inmediatamente nos podemos conectar, o sea que no hay limitante para esa atención sincrónica. Bueno, ustedes saben que nuestra universidad es acreditada en alta calidad, que todos nuestros programas cumplen como mínimo con los requisitos del registro calificado del Ministerio de Educación Nacional. Es una universidad que va a la vanguardia en todo lo que tiene que ver con diseños de programas. Entonces, pues en nuestra universidad ya no se habla de unidades, sino resultados de aprendizaje del curso, que es lo que esperamos que ustedes puedan obtener después de desarrollar una temática y de resolver una guía. Entonces, el resultado de aprendizaje del curso número 1 es identificar los diferentes conceptos de ordenamiento ambiental del territorio. Ahí ustedes encuentran, digamos, referentes bibliográficos relacionados con concepto del territorio, las implicaciones, los principios rectores de ese ordenamiento territorial, la ordenación y uso de recursos forestales, la visión general del territorio, ideas, teorías, conceptos básicos y lo que tiene que ver con áreas protegidas, desarrollo sostenible y ordenamiento territorial. En el resultado de aprendizaje 2, pues está relacionado con la utilización de conocimientos en planificación y ordenamiento territorial que les permitan describir e interpretar conflictos relacionados con los diferentes procesos de desarrollo de su región. Para nadie es un secreto que el hecho de querer ordenar un caos, pues va a generar conflictos, ¿cierto? Conflictos de todos los puntos de vista que generalmente se resuelven es por la parte legal. Aquí van a encontrar una temática relacionada con la determinación ambiental de la ordenación del territorio, la inclusión de la planeación y del territorio en las políticas públicas, normatividad de la planeación y ordenamiento territorial, mecanismos judiciales frente a los procesos de ordenación del territorio. Y finalmente, en el resultado de aprendizaje del curso número 3, vamos a ver lo que tiene que ver con los instrumentos de planificación relacionados con el ordenamiento territorial. Aquí se va a ver gestión de riesgo en la ordenación del territorio, planificación para el desarrollo territorial sostenible, gestión de la figura de ronda hídrica y sus consecuencias en el ordenamiento territorial, sistema de gestión municipal y la gestión urbana ambiental. ¿Cómo vamos en el curso? Esta es la agenda. Pues digamos que si el curso está ubicado en el tercer periodo, ninguno de los estudiantes que están matriculados en este curso
Es la primera vez que se relacionan con la plataforma de la UNAD, porque pues ya es tercer periodo. Entonces, saben cómo funciona, una agenda semaforizada. Aquí están las fechas en la última columna de la realimentación, el tipo de actividad para que quede clara. Ya sabemos que si aquí dice colaborativo es porque finalmente el producto es colaborativo, pero en cada una de estas guías hay una parte individual. Los puntos, al tener estas actividades, pues por ejemplo, la actividad que están desarrollando vale 180 puntos. Entonces, imagínense, si una persona deja de hacer esta actividad que vale 180 puntos, pues prácticamente ya no aprueba el curso, porque le tocaría obtener excelente en las demás y sería 320 puntos. Entonces, pues ya ni modo, porque dijimos que se pasa con 350, no se podría hacer. Entonces, la invitación es a que participen, ustedes ya saben la dinámica. Esto no solo pasa en la virtualidad, también en la presencialidad. Hay estudiantes que a veces no aparecen, que se queda uno esperando que aporten, especialmente cuando lo de la parte colaborativa. Pero pues eh, yo soy egresada de esta universidad, también hice mi MBA en una universidad virtual de otro país. Entonces, mi recomendación es, ustedes están haciendo una inversión, es un proyecto de vida para mejorar y cualificarse más, para mejorar su hoja de vida. Entonces, si les toca liderar un grupo, no les dé miedo. Bueno, entonces, adoptar los roles y las funciones del trabajo colaborativo, impulsar a sus compañeros. La universidad tiene un reglamento académico que dice que si 3 días antes de la actividad alguien no participa, pues simplemente no lo incluyen, ¿sí? Entonces, como tenemos tanto tiempo, si alguien me escribiera ahorita y me dijera, profe, es que tal estudiante no ha participado, pues hoy estamos a 18 de septiembre y nos queda casi un mes para la actividad. Entonces sería muy prematuro decir, no, pues no vamos a incluir a este estudiante porque es que no nos ha colaborado. Pero pues también les di la solución de cuando desean trabajar individualmente, no hay inconveniente. La fase 3, que se llama planeación, planes de desarrollo y planes de ordenamiento territorial. Entonces, esa se va a llevar a cabo del 14 de octubre al 24 de noviembre y finalmente en 14 días se lleva a cabo la prueba final del curso, que en este curso, valga la redundancia, es un trabajo, ¿m? Porque ya les expliqué por qué no es un cuestionario. Entonces, pues hay una guía. Las guías de la UNAS son casi recetas de cocina. Ahí dice claramente qué es lo que deben leer, o qué deben buscar, qué deben hacer, qué deben compartir, qué deben socializar en el foro, qué deben entregar, con qué letra, cómo deben llamar el archivo. Entonces, no hay pierde. Esa se va a llevar a cabo del 25 de noviembre al 8 de diciembre y la retroalimentación del 9 de diciembre al 15 de diciembre, es decir, que ustedes el 15 de diciembre ya saben si aprobaron el curso. Entonces, vamos a explicar inicialmente la fase 2, que es identificación de mecanismos de ordenamiento, em, el nombre de la actividad. Entonces, ya vimos esto, cuánto puntos vale, cuándo se va a desarrollar, qué es lo primero que tienen que hacer. Pues sencillamente revisar las lecturas y el material del resultado de aprendizaje del curso número 1. Pues son muchas, es leer, mirar los conceptos, pero básicamente para la primera actividad y el primer producto que deben entregar acá de manera individual, deben hacer lectura de un texto que se llama Concepciones del Espacio y Ordenamiento Territorial. Entonces, ¿qué se debe hacer con esto? Pues el esquema gráfico nos sirve para, después de hacer una lectura, un análisis, una actividad de comprensión, poder plasmar lo que nos piden como a manera de análisis, de resumen de ese texto. ¿Cuáles son las características? Hay muchos mapas conceptuales, perdón, muchos esquemas gráficos. Hay diagramas de flujo, hay mapas mentales, mapas conceptuales. Podría ser una infografía, pero aquí les estoy pidiendo un mapa conceptual. Bueno, y tiene otra característica y es en inglés.
ustedes tienen que cumplir con un requisito de inglés para la obtención de su título de magíster. Pues con este ejercicio no es que ya van a suplir todo el requisito de inglés, pero de todas formas ustedes saben que si no dominamos una segunda lengua, si no dominamos el inglés, por lo menos debemos familiarizarnos con los términos técnicos en inglés. Entonces, por eso es este ejercicio. La mejor forma de explicarles o recordarles que es un mapa conceptual es mostrándoles un mapa conceptual de un mapa conceptual. Entonces, si analizamos esto, ustedes ven, pues aquí este muñequito está de decoración porque no hace parte del mapa conceptual, pero el mapa conceptual está conformado por figuras, por unos textos específicos, ¿sí? Y con la interconexión que está dada por líneas y por eh, proposiciones o frases pequeñas o palabras que se ubican en las líneas, se forman los conceptos. La lectura de este esquema gráfico se hace de arriba hacia abajo y se hace siguiendo las líneas y haciendo lectura de esos interconectores. Entonces, si yo empiezo acá y me voy por uno de los brazos, eh, lo que yo debo lograr con lo que ustedes presenten es poder tener esa contextualización y ese análisis de esta forma. Entonces, si yo empiezo acá, mapas conceptuales se utilizan para representar gráficamente la información de un tema. Si me voy por este brazo, dice sus elementos son. Y en cada uno de los brazos voy a contar uno de los elementos y un concepto adicional de esto. Entonces, sus elementos son concepto de tipo supraordinados, coordinados, subordinados. Sus elementos son palabras de enlace, normalmente preposiciones, conjunciones, adverbios. Sus elementos son proposiciones, que son dos o más conceptos unidos por palabras de enlace. Y el último elemento es líneas de enlace que sirven para unir los conceptos y acompañar a las palabras de enlace. Si, por ejemplo, yo leyera este último de líneas de enlace sin interconectores, pues yo no entendería mucho porque diría mapas conceptuales, representar gráficamente la información de un tema, líneas de enlace, unir los conceptos, palabras de enlace. Muy diferente a la lectura que acabo de hacer. En el otro brazo me voy diciendo que los mapas conceptuales se utilizan para representar gráficamente la información de un tema. Su estructura debe ser jerárquica y organizada. Y finalmente, el último brazo me dice, mapas conceptuales se utilizan para representar gráficamente la información de un tema. Se representa mediante figuras geométricas como recuadros o elipses llamados nodos. Y cuando ya hago la lectura de esto, pues entendí lo que es un mapa conceptual. Y aquí les tengo este mucho más pequeño y más práctico, que también es un mapa conceptual. Miren las líneas, los intercolectores y las palabras claves o las frases que me van a permitir hacer el concepto. Mapa conceptual es un esquema conformado por conceptos, elipses, palabras claves y líneas relacionantes. ¿Sí? Este es mucho más básico porque de aquí yo podría sacar otras líneas, otros interconectores y más frases importantes que me ayuden a alimentar este mapa. Entonces, Misael y Juan Felipe, ¿es claro lo que es un mapa conceptual y lo que tienen que hacer en esta primera parte de la guía? Sí, sí, profe, correcto. Bueno, perfecto. ¿Y Misael qué nos dice? No, sí, sí, señora. ¿Y ya ahí tienen algún avance de esto? La verdad, yo apenas voy a iniciar elaborándolo. Ujú. Ah, bueno, entonces vas a empezar con la teoría muy clara. ¿Y Juan Felipe? Ya. Ya llevo una parte de lectura, entonces pues voy sacando son primero los conceptos para organizar. Perfecto. Entonces, pues si ustedes dominan el inglés, maravilloso. Si no lo dominan, pues hacen primero su mapa conceptual muy bien estructurado en español y después Ujú. pues hacen el translate, ¿cierto? O sea, Sí, no, aquí la evaluación no es que ustedes me expongan en inglés y yo que califique las cuatro habilidades ni nada de esto, sino quiero que entiendan la base y el porqué de esta actividad. Gracias. Bueno, después dice que
van a elaborar individualmente un cuadro sinóptico, que es otro esquema gráfico, con otra lectura que está en ese RAC 1 que se llama Enfoques ascendente y descendente del ordenamiento territorial en Colombia. Entonces aquí les traje un cuadro sinóptico de un cuadro sinóptico. Entonces vamos a leer primero el concepto. Es un esquema que permite organizar de forma visual, por eso es un esquema gráfico, la estructura global y lógica de un concepto o texto a partir de sus múltiples elementos, detalles, contrastes y relaciones. ¿Para qué nos sirve esta herramienta? Pues nos sirve porque facilita la comprensión, memorización, análisis y construcción de un concepto. Para elaborar un esquema de estos, un cuadro sinóptico, se requiere pues hacer la lectura del tema, del texto, y aquí es algo muy importante que debemos hacer. Nunca en la vida se nos puede olvidar que cuando nos matriculamos a una maestría, a un doctorado, a un diplomado, a un curso, pues es algo académico, ¿sí? Entonces, pues nosotros tenemos que aprender algo, ¿cierto? Entonces, no es que, ay, pues, por ejemplo, Juan Felipe, ay, no, yo ya sé todo lo de ordenamiento territorial, yo no voy a hacer esa lectura de eso de enfoque descendente y descendente porque yo domino ese tema. Entonces, sin leer, hago mi cuadro sinóptico. Yo sé que él no va a hacer una cosa de estas. ¿Por qué? Porque pues son, eh, digamos, contenidos y referentes bibliográficos que han sido cuidadosamente em, seleccionados, se ha hecho una curaduría de ese material y porque todos esos temas que se están tratando ahí los necesitamos pues para cumplir con los propósitos del curso. Entonces, ese cuadro sinóptico está compuesto de llaves que contienen ideas principales, secundarias y detalles de manera jerárquica. Entonces, aquí podemos ver que aquí en la idea general está como el nombre pues del texto que estamos trabajando y se empiezan a sacar unas ideas secundarias, ¿cierto? Y de ahí unas complementarias de cada una secundaria y se puede dar un detalle. ¿M? Entonces nos dice, está compuesto de llaves que contienen las ideas principales, las ideas secundarias y los detalles de manera jerárquica. El tema o idea general va en la parte izquierda centrado. ¿Sí? Si ustedes quieren colocar enfoques ascendentes y descendentes del ordenamiento territorial en Colombia y le quieren agregar algo más, está perfecto. Después las ideas y se van desglosando hasta llegar a un nivel de detalle. Bueno, esa es la parte 3 de la guía, ya me quedó 4. Yo les comparto la guía y la grabación de esta web conferencia. Como cuarto, y aquí ya empieza lo colaborativo, porque hasta el punto anterior todavía estamos en lo individual, es que ustedes van a hacer lectura comprensiva del recurso suelo, un análisis de las funciones, capacidad de uso e indicadores de calidad de la revista de investigación agraria y ambiental. Mm, Esperen un momento, voy a entrar un momentico al curso. Vamos a verificar esa información que les acabo de dar en la guía. Entonces, aquí tenemos nuestra guía. Entonces, tenemos primero revisar la lectura, segundo, hacer el mapa conceptual, tercero, el cuadro sinóptico. Bueno, el texto con el cual van a trabajar. Esta parte es concepciones del espacio y ordenamiento territorial hacia una renovación de las estrategias de conservación en áreas protegidas. Entonces, lo encuentran en este enlace y ¿qué tienen que hacer? Colaborativamente, vamos aquí a subrayar esto, colaborativamente van
a formular y responder 5 preguntas relacionadas con el texto y la incidencia que pueden tener este recurso en el ordenamiento del territorio. ¿Sí? Entonces, estamos hablando de áreas protegidas, estamos hablando de renovación y de estrategias de conservación. Entonces, vuelvo a hacer la recomendación. La idea no es que yo coja ChatGPT y le diga, con base en este texto, formúleme y respóndame 5 preguntas. ¿Sí? La idea es que ustedes se distribuyan, que digamos como grupo digan, bueno, cada uno va a formular una pregunta con sus propias palabras. Acuérdense que todos somos estudiantes, todos compartimos saberes. Aquí ni la directora de curso ni ustedes están en un nivel superior. Yo no estoy pidiendo pues un trabajo que sea de doctorado. Me interesa más ver que, oiga, se preocupó y trató de formular una pregunta que está muy relacionada con el texto y con su experiencia y con la información que le da esa referencia como tal, está dando respuesta, ¿sí? O cada uno, o ustedes como grupo pueden decir, bueno, cada uno formule una pregunta y respóndala, ¿sí? Entonces, les puedo asegurar que de acuerdo con su experiencia profesional y de acuerdo con su formación, las preguntas van a reflejar lo que ustedes son. Y pues, primero, por la forma en que se redactan este tipo de elementos y además porque el aplicativo de Turnitin de la universidad le identifica a uno con colores y con referencias específicas donde hay eh, copia textual de otros autores y además ahora identifica la inteligencia artificial. ¿Sí? Entonces yo sé que ustedes están en otro nivel. Yo no recuerdo haber tenido ningún caso así, pero por ejemplo, hay un ejercicio parecido al ensayo inicial que lo estoy trabajando en un curso de pregrado y pues para mí ha sido súper desilusionante encontrar que en el porcentaje de AI, de artificial inteligencia, sale 100%. Entonces, yo sé que con ustedes no va a pasar eso, pero prefiero hacerles la recomendación, ¿sí? Pues de pronto los estudiantes de pregrado pueden ser más nativos digitales, están enfrentándose a eso, les parece mucho más fácil hacer las cosas, pero en el nivel que ustedes están, son personas mucho más estructuradas, em, saben la importancia y el valor que tiene uno, pues estar pagándose un estudio de posgrado, de tratar de mejorar sus conocimientos, entonces pues a hacer este ejercicio de la mejor manera posible. Bueno, aquí les voy a agregar una diapositiva ahora, no sé por qué no está, no sé si se me corrió, ah, sí, se me corrió, esperen, se me saltó, estaba acá. La segunda parte del tema colaborativo, pues es cómo van a estructurar su trabajo. Entonces, la portada, una página por grupo. La introducción, entonces aquí empiezan a aparecer las introducciones. En el primer trabajo que era individual, pues no se solicitó introducción, entonces aquí ¿qué es una introducción? Son máximos 2 párrafos donde el que elabora el documento le dice al que va a acceder al cuerpo del trabajo qué es lo que va a encontrar. ¿Sí? Entonces no es coger y hablar, mejor dicho, 2 hojas del ordenamiento territorial, de los instrumentos de planeación, de la gestión ambiental, ni buscar en Google un párrafo de un texto de un autor súper sobresaliente, no. Es el presente trabajo, es el resultado del desarrollo de la guía tal, de la fase tal, del curso tal, de la maestría. En este documento se encuentran los mapas conceptuales producto de tal cosa, los cuadros sinópticos que se elaboraron individualmente relacionados con tal parte y las 5 preguntas y respuestas con base en el texto tal y listo. ¿Mm? Eso es una introducción. ¿Qué quiere decir? Que cuando yo veo esto, pues claramente voy a saber eh, qué es lo que voy a encontrar en el documento. Y después, entonces empiezan a colocar todos los esquemas gráficos en inglés, una página por estudiante, cuadro sinóptico,
una página por estudiante. Y aquí la recomendación es que no vaya a quedar pixelado, que yo sí pueda leer lo que ustedes me escribieron ahí, no una mancha y que tenga que asumir que sí, ahí está elaborado esto y que esté debidamente identificado. ¿Sí? Entonces, el primer esquema gráfico es de Juan Felipe, el segundo es de Misael, el tercero es de Patricia, el cuarto es de no sé quién, y así identificado todo. Después, las preguntas se pueden gastar 2 páginas por grupo. Si las quieren hacer mucho más desarrolladas, no hay inconveniente. Inconveniente, pues que ustedes puedan utilizar más espacio y vienen las conclusiones. Si ustedes analizan la guía de actividades, está amarrada a un resultado de aprendizaje del curso y tiene unos propósitos, ¿sí? O sea, yo inmersamente tengo un propósito al pedirles a ustedes que hagan un esquema gráfico sobre esa referencia, un cuadro sinóptico sobre esa referencia y lo de las preguntas y respuestas. Entonces, las conclusiones de un trabajo están relacionadas con los objetivos o los propósitos que tenía ese trabajo. Entonces, ustedes van a responder si hicieron esquema gráfico en inglés, si sirvió, si no sirvió, si los cuadros sinópticos les ayudaron a conocer toda la parte conceptual del enfoque ascendente y descendente del ordenamiento territorial, si con las preguntas y respuestas de ese texto de áreas protegidas y de conservación lograron algo. Entonces, digamos que pueden ser en total unas 3 conclusiones. Las referencias bibliográficas bajo norma ZAPA, las que hayan utilizado, no es que cojan pues todo lo que encuentren en el sílabo y si lo coloquen. Y pues también ustedes que son unas personas exitosas laboralmente y que ya tienen un bagaje en la vida, pues a uno, si un jefe le dice, por favor, me entrega un trabajo con estas condiciones o en PDF, en el formato PDF, o me hace un Excel, o me hace un informe de solo 2 hojas, pues uno tiene que cumplirle a su jefe o a la parte, digamos, que le está, al cliente que está solicitando ese producto o esa información. Entonces, pues va a ser formato PDF, tipo letrarial, tamaño 11, espaciado 1 y van a nombrar el archivo de esta forma. Casi todos en la primera entrega cumplieron con esto, pues ahí cambiaba porque como era individual era con el nombre, pero básicamente es el código del curso, una rayita abajo, el grupo, el número del grupo. Si ustedes entran a participantes en el costado izquierdo, ahí encuentran su número de grupo y la fase que estamos desarrollando. ¿Por qué hago esto? Pues porque no puedo decir que es con todos los estudiantes de la universidad, pero a veces hay estudiantes que van dejando todo lo que van haciendo en el escritorio del computador y colocan, por ejemplo, tarea uno. Y, por ejemplo, a mí me puede llegar un trabajo que se llame tarea 2 de un curso que se llama Economía Sostenible. Y yo, ¿pero qué es esto? Pues porque por el afán, en el último momento de la entrega, pues cogen lo primero que o lo último que trabajaron y se pueden equivocar. Entonces, vamos a ser muy organizados, vamos a nombrar esos productos de esa forma. Juan Felipe y Misael, ¿tienen alguna pregunta de lo que les acabo de decir de la guía? No, profe, por ahora no, no, todo en orden. Entendido. Perfecto. Gracias. Y Juan y Misael, Igualmente. perfecto. Entonces ahora vamos a continuar con lo que tiene que ver con la temática. Al principio le dije a Juan Felipe que las webconferencias las hago así. En esta, pues la contextualización del curso, la guía que estamos trabajando y después algo de teoría. Entonces, eh, algo muy importante es el concepto del medio ambiente. Entonces, el medio ambiente, lo más básico posible, se puede denominar como el entorno en el cual se desarrolla el hombre. Entonces, vamos a identificarnos con ese concepto, ¿sí? Hay una parte abiótica, es decir, que no tiene vida, y una parte biótica que sí tiene vida. En la parte abiótica, pues encontramos todo lo que tiene que ver con el recurso aire, el recurso agua, el recurso suelo y en la parte biótica, la flora, la fauna y el paisaje. En mi concepto, el paisaje no puede estar solo en el componente biótico, es decir, que el paisaje no solo lo conforma flora y fauna, sino lo conforma la parte abiótica también, ¿sí? Porque pues si no hay aire, si no hay agua, no hay suelo, pues no podríamos tener la flora y la fauna. Digamos que hasta ese momento no tenemos la presencia del hombre,
pero pues aparece el hombre que tiene unas necesidades que debe satisfacer y entonces aparece ese componente socioeconómico y cultural que está relacionado con esa relación directa del, del hombre con los otros componentes, el que no tiene vida y el que sí tiene vida. Y entonces aparecen unos conceptos importantes y unos criterios que están relacionados con el empleo, la salud, la infraestructura, la educación, los servicios públicos. Entonces ya empieza una interacción que es lo que me empieza a generar cambios en ese entorno, que es lo que denominamos impactos ambientales. Entonces ahí empezamos a ver que si hablamos de impactos ambientales en la parte del componente abiótico y miramos el aire, encontramos emisiones atmosféricas por fuentes fijas, fuentes dispersas, fuentes móviles, encontramos el ruido, la vibración, los olores. En lo que tiene que ver con el agua, pues encontramos que hay una necesidad de ese recurso que se debe gestionar el uso de ese recurso a través de ocupaciones de cauce o a través del pago tarifario por ese recurso, pero cuando el hombre lo usa, pues genera un impacto que son las aguas residuales y que dependiendo de su procedencia, las aguas residuales pueden ser domésticas, industriales, combinadas, institucionales. Y en la parte del suelo, pues tiene que ver con todo ese recurso que nos da el soporte para los otros elementos que hacen parte de ese componente abiótico, biótico, socioeconómico y cultural. Y que cuando hablamos de impactos negativos, pues vamos a encontrar que hay contaminación del suelo por la generación de basuras, por las quemas, por los derrames, que hay conflictos por el uso del suelo y que eso pues va generando no solo impactos, sino efectos en ese medio ambiente. Y pues cuando hablamos de flora y fauna, pues tenemos una flora terrestre, una flora acuática, lo mismo que una fauna, tenemos una cantidad de especies que actualmente encontramos bastantes en vía de extinción, que para llamar a una especie que está en vía de extinción no es porque aquí en Fusa dejamos de ver los loros, sino que se hacen estudios a nivel mundial. Y se identifica que, por ejemplo, el oso panda puede ser una especie en peligro de extinción. Y aquí vale la pena que tengamos en cuenta también que frente a esos impactos y a los problemas ambientales, tenemos que tener muy claro cuál es un problema ambiental local, regional, nacional y global. Porque algunas personas dicen, por ejemplo, que en Fusagasugá hay cambio climático. Entonces debemos tener muy claro que el cambio climático ya es un problema ambiental global que se maneja como tal y ya se ha identificado en muchas partes del mundo. Si yo, por ejemplo, vivo en X barrio y resulta que lleva una semana sin pasar el carro recolector de los residuos sólidos, o sea, de la basura, y empiezan a haber ratas, perros, ratones, moscos, malos olores, lixiviados, que es ese líquido que sale de la basura, de los residuos sólidos. Yo no puedo decir que hay un problema global que es la inadecuada disposición de los residuos sólidos o la falta de recolección del carro recolector. En ese caso es un problema local porque está en la cuadra del barrio donde vivo. Y todo lo que tiene que ver con el componente socioeconómico y cultural, pues tenemos problemas de falta de empleo, nos faltan infraestructura de salud, tendremos problemas en la educación, no tenemos vías 5G en todo el país, a pesar de que tenemos una constitución y nos dice que todos tenemos derecho a un ambiente sano, pues desafortunadamente en pleno 2025 podríamos decir que no tenemos el 100% de los municipios con agua potable, ¿cierto? Que no tenemos el 100% de cobertura de recolección, tratamiento de aguas residuales, que no tenemos el 100% de cobertura de manejo de residuos sólidos. Entonces, ¿qué pasa ahí? Pues que esa es una de las razones que pues, somos un país en vía de desarrollo, que ni siquiera como ciudadanos colombianos tenemos saneamiento básico.
porque aquí no estamos hablando de normas ISO 14001, ni estamos hablando de economía circular, ni estamos hablando de responsabilidad social empresarial, estamos hablando de saneamiento básico. Todos los seres humanos necesitamos agua limpia, necesitamos que haya un tratamiento del agua después de que la usamos, necesitamos fuentes hídricas sin contaminación y necesitamos que haya una gestión integral de los residuos sólidos. Eso es lo básico a lo que se refiere el saneamiento, valga la redundancia, saneamiento básico. Con esta contextualización del medio ambiente, entonces vamos a empezar a hablar del concepto de territorio, ¿sí? Entonces, digamos que el territorio, y esto es, digamos, tratado por un autor muy importante que es Monet en el año 2013 en uno de sus textos, pues nos empieza a decir que hay una diferencia entre territorio, entre territorialidad y entre territorialización. Y pues que el territorio es ese espacio concreto, área o red que se materializa en el ejercicio de una acción humana repetitiva, ¿sí? Cuando hablamos de territorialidad son valores asignados a un territorio. Entonces ahí tiene que ver mucho la parte cultural, la parte emocional. Y cuando hablamos de territorialización, son acciones sobre el espacio material motivadas por esa territorialidad. Entonces, todas tienen que ver con todas, ¿sí? Pero pues tenemos que tener muy claro que el territorio es ese espacio concreto que podemos definir. Con base en eso, el territorio pues está relacionado con una condición espacial. Por ejemplo, ¿cuál es el territorio donde yo estoy viviendo ahora? Pues yo vivo en la provincia del Sumapaz, del departamento del Cundinamarca, del municipio de Fusagasugá, ¿sí? Es una zona que hace parte del área de influencia del páramo de Sumapaz. Y les podría describir lugares acá, ¿cierto? Entonces, lugares, el Cerro del Quininí, sitios turísticos, paisajes, Chinauta, que es un corregimiento que tiene otra temperatura, describir espacios. Eso es de la condición espacial, pero yo también les podría hablar de dimensiones. Entonces, yo les podría decir, bueno, sociológicamente, ¿qué podríamos decir? Que Fusagasugá, pues yo la conozco hace 15 años y hace 15 años era un municipio de 120.000 habitantes. Actualmente, hoy lo escucho en la emisora, es un municipio de 180.000 habitantes con una población flotante los fines de semana de 30.000 habitantes, lo que hace que sea un municipio con un crecimiento exponencial en los últimos 10 años. Y esa parte sociológica tiene que ver con algo muy importante, y es que por el clima y por la altura se ha vuelto un sitio apetecido por las personas pensionadas. Entonces, por eso han empezado a hacer muchos conjuntos residenciales, muchos edificios, muchos hogares geriátricos, ¿sí? Donde las personas vienen a vivir acá o las internan en estos sitios y tienen muchas visitas de sus familiares. Entonces, esa es la principal característica sociológica. Ambiental, pues les podría decir que Fusagasugá no es una ciudad industrial. Su vocación ahora es más de servicios. ¿Por qué de servicios? Por lo que les acabo de comentar. Entonces hay muchas IPS, muchos sitios para terapias, muchas droguerías, muchos dispensarios de medicamentos. Hay fuertemente colegios. Están llegando universidades, más universidades de las que había hace 15 años, que solo estaba la UNAD y la Universidad de Cundinamarca, y están llegando precisamente con programas como terapia respiratoria, medicina, administración de la salud, regencia de farmacia, pues para eh, dar, bueno, aquí también estoy uniendo la parte económica, ¿no? Estaba empezando por lo ambiental y me fui para la parte económica. Y esto hace pues que se generen nuevas actividades económicas y nuevas opciones de trabajo.
Entonces, al no haber un parque industrial, pues aparte de ser un clima muy agradable, no hay mucha contaminación. Ha aumentado el parque automotor, pero no podríamos decir que hay chimeneas, que son las emisiones atmosféricas puntuales. No hay todavía mucho problema de congestión, no hay olores. Tenemos tres plantas potabilizadoras que son las mismas que suministran hace 15 años. Eso hace que no contemos con los servicios públicos regularmente, que muy fácilmente quiten el agua. Solo hay una planta de tratamiento de aguas residuales que lleva inaugurada como 4 años, que solo trata como el 30% de las aguas residuales, es decir, que el 70% se va directamente a las fuentes hídricas contaminándolas, ¿sí? Existe una oficina de la Corporación Autónoma Regional que eso facilita en cierto punto los trámites. Para los conjuntos residenciales, para las nuevas construcciones. Muy difícilmente la gente, por ejemplo, a quitarle los árboles sin tener los permisos forestales, pues porque está la autoridad ambiental. Y así me podría ponerles a explicar cada una de estas dimensiones, la antropológica, la cultural, pues solo hay 2 cinemas, no hay obras de teatro. Digamos que lo más normal son las fiestas anuales que hacen en los municipios aledaños. En la parte comunicacional, pues hay varias emisoras, la emisora de la iglesia principal, la emisora de la alcaldía y entran 2 o 3 emisoras más. Y la parte relacional, pues por ser cabecera de provincia, pues tiene solo un hospital, pero es como de segundo nivel, solo hay una clínica. Las relaciones con los otros municipios son, digamos que normales, hay aspectos que se pueden articular. Frente a esto, pues aparecen las representaciones. Entonces hay colectivos, por ejemplo, aquí hay uno importante que es Tierra Libre, que se encarga de proteger el páramo del Sumapaz. Hay representaciones sociales, pues relacionadas con la parte educativa, con la parte de los jóvenes. Hay representaciones culturales, ahí está lo de la rumba criolla, está lo de futsal, perdón, de fucsia, que es una cosa de teatro, y comunitarias, pues todo lo que tiene que ver con digamos, el funcionamiento normal del municipio. Y cuando hablamos de emociones, pues cada uno de nosotros podría decir cuál es la identidad personal y social, por qué llegué acá, por una situación personal, conseguir trabajo, me quedé acá, con quién nos interrelacionamos, qué relaciones surgen, cuáles son los símbolos de ese territorio, experiencias que he tenido, conocer un ambiente muy sano, sitios muy lindos, como el Cerro del Quininí, como ir al páramo. El páramo ya lo conocía, pero pues es uno de los ecosistemas que me gusta. Entonces, las actividades que hacemos con la universidad para que las personas conozcan el territorio, eso pues me llena de emoción y la interpretación que yo le puedo dar a ese territorio. Entonces, lo que les acabo de dar es un ejemplo, ¿sí? De algo real que yo he vivido y cada uno de ustedes podría hacer eso con su territorio. ¿Y para qué hacemos este ejercicio? Pues para conceptualizar y no ver solo el territorio como un área de 30 metros cuadrados y decir, este es mi territorio. O sea, tiene unas connotaciones mucho más profundas. Y para resumir esta parte, pues el territorio se mueve de lo contextual, o sea, lo cualitativo, que es más o menos lo que acabo de decir, y lo técnico. Entonces, si yo les puedo decir cuántas comunas son, cuántos corregimientos, cuántos habitantes, entonces empiezo a incluir lo cuantitativo. Entonces, nuestro país, cuando hablamos del territorio, se tiene que contrastar con esos instrumentos. Y todo ese desorden que tiene nuestro país, pues dependiendo de la visión y de la operabilidad y de la gestión de las máximas autoridades de los territorios, por ejemplo, un alcalde de un municipio o un gobernador de un departamento, pues empiezan a ordenar ese desorden. Y esa estructura espacial depende de cómo se va organizando
a ver si va a continuar con esa característica que tienen los municipios y pueblos y ciudades de Colombia de ser monocéntrica o policéntrica. Entonces, yo les podría decir que a pesar de que ha crecido tanto Fusagasugá, sigue siendo monocéntrica. ¿Por qué? Porque en el parque principal está la alcaldía, porque allá funcionan los bancos que hay en el municipio, porque allá está toda el área administrativa, porque allá está la principal iglesia del municipio y porque todo gira alrededor de ese único centro. No podríamos decir, no, pues como Chinauta es el corregimiento principal de Fusa, entonces allá hay una oficina de la alcaldía o hay un corregidor o tenemos otra iglesia importante y tenemos parte administrativa. No, todo se centraliza en ese punto. Están las registradurías, están las notarías, está todo lo que necesitamos para el funcionamiento de ese territorio. Y pues funcionamos en red y hay nodos. Digamos que si se ejecutara y se implementara el plan de ordenamiento territorial, Fusagasugá tendría un cambio sustancioso, ¿sí? Realmente sería impresionante el orden que tendría, pero pues todo depende de muchos factores que todos los vamos a ir viendo y los hemos vivido de algún modo. Entonces, esa autonomía territorial está dada por el presupuesto, por la parte administrativa, por el desarrollo económico y por ese ordenamiento. Entonces, si miramos qué hace el gobierno nacional, pues él planea el territorio ya pues del país en general, lo organiza política y administrativamente y planea ese desarrollo de todo el país, definiendo las inversiones y la infraestructura que se puede ir mejorando o creando. En cuanto al gobierno departamental, pues tenemos la máxima autoridad que es el gobernador y esa asamblea departamental, nos dando cuenta y recalcando que nosotros somos los que elegimos a estas personas, por eso la importancia de elegir bien y aparece el planear el territorio. Entonces se crean regiones para coordinar esa inversión a nivel de departamento, se establecen prioridades sociales y digamos que se empieza a exigir a esos gobernantes que son elegidos popularmente, pues que cumplan lo que han prometido en un proceso pues de elecciones, ¿no? Y en cuanto a los municipios y los distritos, tenemos el alcalde y su consejo municipal. Entonces ellos están encargados de planear el territorio de los municipios, su crecimiento urbano, sus usos del suelo, la infraestructura de organización administrativa, si es necesario crear áreas metropolitanas para coordinar esa inversión, planean ese desarrollo, establecen dónde van a invertir, cuáles son las prioridades sociales y exigen, y pues son también, digamos, susceptibles que les hagan exigencias por haber sido elegidos popularmente. Entonces, les doy un ejemplo. Hace un mes, eh, los trámites que hizo el alcalde decidieron, digamos que llevaron a que Fusagasugá haga parte del área metropolitana de Bogotá. Eso generó una cantidad de controversias, de paros, de muchos sectores que estaban en contra de esto, otros que están a favor, otros que dicen que nos van a quitar entonces el agua del páramo de Sumapaz, otros que dicen que es que porque somos los que vamos a garantizar la seguridad alimentaria por todo lo que se cultiva en estos municipios, en fin. Pero miren quién a la cabeza de quién estaba esto, de un alcalde y de un consejo municipal. Lo importante de todo esto es que nosotros como simples ciudadanos, como colombianos, tenemos la opción de participar y de ser parte activa de todos estos procesos. Y solo los menciono porque cuando les dije lo de la participación en el plan de ordenamiento territorial, en el comité técnico, se hacían muchas invitaciones y mesas, digamos, por sectores, por clúster, que los que se dedican a la floricultura, los que se dedican a la avicultura, la porcicultura, los colegios para que participaran y la gente no participa. ¿M? Y por eso unos pocos terminan definiendo el rumbo de un municipio entero. Entonces, esas concepciones del espacio de ordenamiento territorial están dados por unas personas que se han dedicado a esto. Está Milton Santos en 1997, que él definía el espacio como un desafío para muchas disciplinas, pero la base era la geografía, ¿sí?
Partida de la geografía para la planificación territorial. Philip Cap de Pont en el 2004 nos habla de acepciones más importantes de la historia del pensamiento geográfico y que son aplicables a otros campos de conocimiento. Y él empieza a introducir unos conceptos bastante importantes como son el espacio concreto, que es el que al que más relacionados estamos todos, un espacio abstracto, un espacio subjetivo, un espacio social y un espacio local globalizado. Si ustedes se dan cuenta, esto está relacionado con las dimensiones del territorio que vimos ahora. Ortega Barcárcel en el 2000 nos habla de acepciones que pueden nuclearse alrededor de tres enfoques principales: el materialista del espacio, el subjetivo y el construido. Entonces, pues en ese materialista del espacio está la visión naturalista, las visiones regionalistas, el paisaje. Recuerden el concepto del entorno en el cual se desarrolla el hombre, o sea, el medio ambiente, y esos espacios diferenciales y la visión de un espacio que nos contiene o un escenario donde nosotros vivimos. Pero pues cuando aparece la subjetividad, entonces empieza a aparecer la geografía humanista, la posmodernista, y empieza a hablarse de antropología, sociología, psicología y las dimensiones que vimos ahora. Y finalmente, ese enfoque construido, entonces se nuclean propuestas de prácticas sociales y aparece la preponderancia y el espacio es visto como un producto social. Entonces ahí es donde aparecen los colectivos, las comunidades, esas interrelaciones que empiezan a luchar y pues también a quererse como apoderar y mandar en un territorio. Entonces, ¿qué pasaba en Colombia? Antes de los planes de ordenamiento de Colombia, no sé si ustedes, por ejemplo, han escuchado que los llanos orientales, por lo difícil de llegar allá, entonces cogían personas, por ejemplo, de paisas y les decían, bueno, necesitamos unas personas que vayan a abrir vía, que vayan a abrir espacio en o en la parte oriental de Colombia y eran personas que les tocaba irse con animales, pasar unas trochas, unas situaciones súper difíciles, pero ir abriendo ese camino y digamos que la contraprestación que a ellos les daban eran áreas, ¿sí? Entonces, a hectáreas grandísimas de tierra y les decían, pues como ustedes contribuyeron a ir colonizando, ir accediendo a estas áreas, pues les vamos a entregar estos terrenos. Bueno. Entonces, así era más o menos como empezó a desarrollarse en nuestro país y esa regulación estatal eh, empieza a enfocarse en una norma para el desarrollo privado, ¿sí? Entonces, había ausencia de un modelo de ciudad, había prevalencia del interés individual, entonces ya se iban apoderando, llegaban familias completas, se iban apoderando de los terrenos alrededor, no hay control en la función pública de la propiedad, ¿sí? Es como un desorden total y las infraestructuras y el espacio público se financian con dineros públicos y no con cargo a los urbanizadores. Entonces empiezan a aparecer déficits urbanos eh, y pues eso era lo que pasaba antes de que existiera la normatividad y aparecieran los planes de ordenamiento territorial, los estudios de ordenamiento territorial y los planes básicos de ordenamiento territorial, que son los tres instrumentos con los que cuenta Colombia. Entonces, antes de que existiera esa planeación, esa normativa sectorial, hasta los años 50, pues había una planificación espacial marcada por el plan de Le Corbusier, es un arquitecto conocido por sus ideas vanguardistas sobre arquitectura y urbanismo, y él pensaba pues que se debería buscar la mejora de la calidad de vida de las personas haciendo espacios funcionales y eficientes y después realizar las grandes obras de urbanismo, o sea, como interés primero particular y después general. Hasta los 80, pues empezó la planificación socioeconómica y ya se empezó a pensar más en zonas y en los 90 la planificación por medio de normas urbanas, es decir, que ya se empezó a normalizar todo. ¿Qué pasó después de los planes de ordenamiento territorial? Entonces ya se empieza a pensar en el largo plazo y se empieza a dar una autonomía municipal. Entonces, en el 1989 empieza a aparecer la elección popular de alcaldes, no designados pues a dedo. En 1989, la ley novena de reforma urbana
establece algo importantísimo, que el interés público está sobre la propiedad privada. Aparecen conceptos importantes como el medio ambiente, como los planes de desarrollo, y en la Constitución de 1991, pues empieza a hacer la descentralización administrativa y financiera, empieza a dársele autonomía a los alcaldes en los municipios, se empieza a hablar de ordenamiento territorial y planificación del desarrollo en todos los entes territoriales, y pues se refuerza el concepto de función ecológica de la propiedad y de la función social. Y nuevamente se recalca que debe prevalecer el interés general sobre el particular. Y aquí es un hito muy importante porque aparece la ley más importante del desarrollo territorial, que es la Ley 388 de 1997, que no ha sido modificada. O sea, sí ha sido modificada, pero no ha sido reemplazada. Imagínense cuántos años lleva, ¿sí? Lleva 28 años y no ha existido ningún cambio sustancial, o sea, sigue siendo vigente. ¿Qué nos habla esta ley? Que se obligar, los municipios están obligados a elaborar un plan de ordenamiento territorial, que deben definir normas urbanísticas y deben eh, implementar instrumentos de planificación intermedia, deben buscar financiamiento y se debe velar por la conservación del suelo. Entonces, esto es muy interesante, pero pues les doy un ejemplo de mi participación en el POT. Ya les he dicho cómo ha crecido Fusagasugá exponencialmente, y hay dos vías de acceso al centro de Fusagasugá. Bueno, digamos tres vías por Pasca, por una eh, avenida que se llama Avenida de las Palmas y el otro Manuel Humberto Cárdenas. Eh, en el POT se quería ampliar una de esas vías principales para que quedara de doble carril, ¿sí? En dos sentidos, pues obviamente está en dos sentidos, pero doble carril en cada sentido. Pero resulta que a la altura de una carrera por allá sexta hay una estación de servicio, y el resultado, por más de que lo intentaron y lucharon y quisieron hacer todo lo que querían, era quitar esa estación de servicio, pues para que realmente quedara doble carril. Y la razón es increíble que estemos hablando de esto después de que existen tantas normas y ha pasado tanto tiempo, que no se podía porque la estación de servicio es de un diputado que es de Fusagasugá. Entonces, imagínense ese interés particular, no permitir el desarrollo y suplir una necesidad urgente del municipio de tener una vía más amplia. Entonces, son cosas que pasan en nuestro país, no solamente en Fusagasugá, sino que podríamos decir que en todos los municipios de Colombia. ¿Cuál es la importancia de planear el territorio colectivamente? Pues hay un compromiso para resolver problemas del hábitat, de ese espacio que necesitamos para vivir. Debe haber un compromiso con el sector privado y con la institucionalidad, ¿sí? Entonces se llegan a acuerdos. Generalmente los recursos de un municipio no alcanzan para todo lo que se quiere hacer, entonces empiezan a haber como trueques. Bueno, yo le doy el permiso para que construya o para que amplíe la clínica, pero usted me va a pavimentar 2 líneas o me va a hacer un parque para los niños en tal área. Se tiene claro, se debe tener claro que una cosa es la parte urbana y la otra la rural, donde se invierte para la ciudad y donde se invierte para la ruralidad. Debe haber una planeación participativa y comunitaria, no puede ser a mesa cerrada, allá el alcalde y los del consejo del municipio. Debe existir esa cartografía social como ese instrumento de diagnóstico en el cual la comunidad dibuja su territorio como lo conoció, como está ahora y como se lo imagina. Esa cartografía social pues nos permite identificar qué tanto ha habido la vulneración de derechos. Entonces eso es un ejercicio súper básico para cualquier, digamos, actividad relacionada con conocimiento del territorio. El territorio se entiende de manera diferente porque depende de la relación que exista, ¿sí? Si para mí, yo soy un papicultor y lo que me interesa es tener unos cultivos de papa, me importa 5 el territorio, me importa 5 estar en una zona aledaña del páramo de Sumapaz.
Sí, para mí el concepto de territorio está relacionado con los servicios ecosistémicos, con la importancia del agua para el desarrollo del ser humano, pues voy a tener un concepto totalmente diferente. Aparece la influencia de urbanistas, economistas y abogados. Entonces, ya hemos visto que en esas normas de territorio han estado geógrafos, pueden estar abogados, pueden estar la parte social, ingenieros forestales, ingenieros ambientales. Entonces, depende de la influencia que haya. De las profesiones, por eso esto tiene que ser un trabajo interdisciplinario, transdisciplinario, pues se define también esa vocación del territorio. Y esa participación ciudadana se hace desde lo institucional y la participación comunitaria desde el barrio. ¿Sí? Entonces hay dos tipos de participaciones que no se pueden confundir. Entonces, se debe entender el territorio desde los bienes comunes, no mirar solo de lo particular, sino esos bienes comunes que nos da la naturaleza. Entonces, eso era lo que les quería explicar de la teoría, un poco de la conceptualización. Si alguno de ustedes nos quiere complementar algo de esta temática, esos conceptos de territorio, de lo que han vivido ustedes, pues este es el momento, pues tenemos como unos eh, 5 minuticos, 10 minuticos para si quieren complementar algo, Juan Felipe y Misael. No, pues, profe, agradecer igualmente toda la explicación, pero sí, obviamente, a veces queda uno muchas veces corto con todo lo que ve desde la teoría con respecto a veces el territorio en campo, las actividades que finalmente se terminan desarrollando. A mí me ha tocado en lo particular a veces bastante campo y muchas veces estos instrumentos de planificación o lo que uno espera que se proyecte desde el escritorio a veces es siempre necesario corroborarlo desde una práctica y que finalmente a veces también lo que se pretende a veces describir desde un escritorio muchas veces no concuerda con lo que uno ve en territorio y las realidades del territorio. Entonces creo que los ejercicios prácticos son a aterrizar y como lo puedo ver a veces en el ejercicio cuando hay licencias ambientales, una cosa es lo que presentan en unos proyectos de bien estructurados con todos sus ítems, pero ya irlo a ver en campo y corroborar y verificar coberturas, áreas, mirar el relacionamiento que se tiene con las comunidades aledañas o que se afectan en el territorio, pues es algo muy diferente que permite obviamente llevar a cabo que todos los proyectos que se tengan, el tema de incorporar cuando conviene, obviamente el tema de la consulta previa con comunidades, que hay entidades que deben estar asociadas y muy bien mancomunadas y articuladas con los líderes comunales, que si no se tocan a estos grupos, o sea, la realidad es muchas veces otras y pues siempre es un complejo en el tema de la planeación y el ordenamiento del territorio y muchas veces pues con este gobierno el tema principal es focalizado a veces con el tema de recursos naturales donde el agua tendría que ser la vertiente principal para poder organizar el territorio y direccionar las decisiones que se toman por parte de las autoridades ambientales y los entes de gobierno. Muchas gracias, Juan Felipe. Excelente tu aporte. Pues para eso tenemos este tipo de profesiones, ¿no? Yo soy ingeniera ambiental y concuerdo totalmente con lo que tú dices. Em, Mucha información desactualizada, mucha información amañada, que pues cuando uno hace parte de uno de estos grupos interdisciplinarios, sí tiene la función de precisamente ir a recorrer el territorio, escuchar, pues es un compromiso con uno mismo, con su país, con su territorio, de hacer un trabajo lo más acertado a la realidad, porque pues si uno no tiene una buena base cartográfica de datos del suelo, de los usos del suelo, es como construir sobre el vacío. ¿M? Así es. Entonces, Ujú. sí, No, y muy, perdóname, te iba a también incorporar también el tema de que, pues precisamente es eso, muchas veces lo que uno termina encontrando es un copy-paste de los planes de ordenamiento de municipio tras municipio y que termina siendo lo mismo, cambian el eslogan del plan de gobierno que se tenga inicialmente, pero pues el resto es terminada siendo una copia muchas veces de lo que se tiene. Y si no hay una articulación muchas veces entre las mismas instituciones del Estado, pues también es difícil poder obtener esa información, más cuando uno, por ejemplo,
A veces se requiere información que desde los mismos institutos de investigación como IDEAM, que se supone que es el monitoreo de bosques a nivel nacional, que dentro de poco van a sacar por fin los datos, el informe de inventario forestal nacional que se hizo hace 7 años, pues uno espera que esa información sea insumo para la toma de decisiones que finalmente se requiere en las instituciones pues ya más pequeñas o regionales o locales. Entonces, pues esto hace que se tenga una verdadera articulación entre lo que se está queriendo sacar como normatividad con respecto a una base o sustento técnico y real. Así es. Y aunado a lo que tú comentas, la triste realidad de nuestro país que hay un periodo de gobierno de un alcalde y puede actualizar unos estudios o puede hacer unos prediseños, pero llega el siguiente mandatario y desconoce todo lo que se ha hecho los años anteriores. Entonces, no existe esa memoria, no existe esa solidez y no existe ese reconocimiento de lo que se ha hecho antes para poder avanzar. Y por eso pasan años, décadas, pueden pasar generaciones completas y seguimos en lo mismo. Muchas gracias, Juan. Y Misael, ¿nos quieres comentar algo? Bueno, no, desde mi punto de vista considero que el tema de la participación ciudadana en cuanto a lo que se refiere con la planeación territorial es muy importante, pero así como es de importante también es a veces complejo lograr de manera asertiva, ¿no? Sobre todo porque influyen otros factores como, bueno, el escenario político, el escenario económico del territorio y bueno, y también a veces tiene mucho que ver lo del tema de las voluntades políticas para poder lograr, digamos, el tema de los intereses y las voluntades políticas interfieren mucho, inclusive también desde el aspecto pues global o internacional, porque pues sabemos que también esto hace parte de un engranaje y de una política también internacional, ¿no? Entonces, pero no básicamente también estoy de acuerdo con lo que ustedes plantean. Y nada, profesora, pues muchas gracias por compartirnos su conocimiento y su postura y el espacio. Eso es todo. Ay, no, muchas gracias a ustedes. Totalmente de acuerdo también con Misael, esas externalidades. Ese eslogan es bonito, a mí me gusta mucho poner orden al desorden, pero no es como si yo tengo desordenado mi escritorio y acomodo todo donde es, ¿no? Son unas corrientes muy fuertes, son unas presiones, son cuestiones políticas, son circunstancias particulares, especialmente en nuestro país, corrientes externas, internas. Pero pues lo importante es que estamos en este tema, ustedes son estudiantes de esta maestría, tenemos unas profesiones muy importantes y que tienen que ver realmente con el tema de instrumentos de planeación y ordenamiento del territorio. Además, pues somos colombianos, tenemos hijos, vamos a tener nietos y pues que tenemos que poner nuestro granito de arena, pues para ser parte activa de todo esto, ¿cierto? No podemos tomar una actitud pasiva y esperar a ver qué nos pasa. O sea, es en lo que podamos hacer, hacerlo lo mejor posible para contribuir un poco para este cambio. Bueno. Entonces, la próxima webconferencia las tenemos en el octubre 23, problemáticas ambientales en el territorio. En su momento les recordaré, ya saben que estaré disponible. A partir de la otra semana ya empiezo a hacer recorridos por los foros. Si tienen alguna duda, no duden en contactarme y muchísimas gracias por haber asistido. La grabación se las comparto mañana en los foros con la presentación porque a veces en los grupos, digamos, hay estudiantes que no asisten a estos espacios y dicen, por ejemplo, no, es que eso no hagamos lo de las preguntas, cada uno haga 5 preguntas y 5 respuestas. ¿Quién dijo que eso era colaborativo? Entonces, a veces ustedes que asistieron pueden decirle, no, pues compañero, mire la grabación de la webconferencia porque ahí la directora de curso explicó claramente esa actividad. O sea, que nos sirva también de recurso esta webconferencia para ese tipo de situaciones. Bueno.
Entonces, muchas gracias y les deseo un feliz resto de día. Espérame. Gracias, profe. Bueno, entonces que estén muy bien y hasta luego. Hasta luego, que estés bien. Gracias.